Hola mis amigos. Ah, el tema de hoy es ¿qué hay que hacer para ser salvo? La Biblia nos dice en Hechos capítulo 16 y el versículo número 31, Hechos 16, 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El carcelero de Filipo, desesperado, se iba a quitar la vida, pensando que los presos se habían escapado. Esa noche ocurrió un terremoto. Según las leyes del Estado romano, los guardias debían pagar con su propia vida si en caso de, aunque sea uno de los que estaban presos, escapaba o huía, se, nadie sabía cómo se había ido el preso, etcétera. Igual debía de morir o pagar con su propia vida el guardia. Este guardia desesperado se iba a quitar la vida, sabía que lo iban a matar. En eso escucho una voz que Pablo le dice, no lo hagas, todos estamos aquí. Y cuando él comienza a contar uno por uno los presos, uno por uno, y ve que no falta ninguno, llegó a la conclusión del poder del Evangelio. Porque eso no tenía explicación ni lógica humana. Solamente el poder de Dios que se estaba manifestando en esa cárcel por dos hombres que a medianoche cantaban himnos de alabanzas al Señor y que predicaban el Evangelio y que aunque estaban en cadenas eran libres. Pablo y Silas, ministros de la palabra de Dios, presos por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero esa noche Dios les dio la libertad, no solamente a los presos, sino a este carcelero también. Y él les llegó y les dijo, ¿qué tengo que hacer yo para tener ese mismo Dios que ustedes tienen? O sea, para yo también ser salvo como ustedes y tener ese gozo y esa paz que sobrepuja todo entendimiento, ¿qué debo hacer? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también toda tu casa. El Cristo vivo a quien nosotros predicamos, le dijeron los apóstoles, no solamente te quiere salvar a ti, no solamente tiene un plan de salvación para ti, sino para estos presos y para tu esposa y para tu familia. La palabra de Dios dice que esa misma noche el carcelero los llevó a su casa y les vendó las heridas. Y esa misma noche los apóstoles Pablo y Silas le predicaron el evangelio a su familia, y la Biblia dice que también vecinos del carcelero pudieron asistir. La ciudad estaba totalmente consternada por el terremoto, pero esa noche, no sabemos a qué hora, la Biblia no nos dice exactamente qué hora, pero lo que sí dice la palabra de Dios es que el carcelero de Filipo fue bautizado por Pablo, él y toda su casa. Qué bendición, hermanos queridos. Hoy muchas personas piensan que tienen que hacer ceremonias, requisitos, pagar penitencias para ganar el favor de Dios. Incluso hasta para poder bautizarte, las personas piensan que tienen que cumplir con un código de ética primero para que Dios los perdone. Y si bien es cierto que el Evangelio de Dios cambia y que debemos observar la palabra de Dios, ¿verdad? Y andar de acuerdo a la ley y al testimonio, porque la Biblia dice que si no vamos de acuerdo a la ley y al testimonio es porque no nos ha amanecido. También es cierto que el conocimiento no es un obstáculo para que Dios perdone a un hijo que se arrepiente. En pocas palabras, el perdón es producto de la dádiva de Dios. Es un regalo de la gracia de Dios. El perdón, ¿verdad?, para un ser humano va acompañado por el poder del Evangelio. Y si el poder del Evangelio se manifestó esa noche aún en medio de un terremoto, cuando este carcelero se iba a quitar la vida, desesperado, y escuchó y encontró la paz en Jesús, y esa noche Pablo y Silas lo bautizaron, entonces la salvación llegó a la casa del carcelero. Amigos y hermanos, tú te preguntas qué debo hacer para ser salvo. La Biblia es muy clara. La Biblia es práctica, nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuándo debemos hacer entonces aceptar este plan de salvación? O sea, ¿cuándo tenemos que aceptarlo? Segunda de Corintios capítulo 6 versículo número 12 dice, he aquí, ahora es el tiempo favorable, he aquí, ahora es el día de la salvación. Me encanta la versión en inglés porque la versión en inglés dice, today is the day of salvation. Ahora es el día de la salvación. Aquí, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Dios está salvando. Hoy es el día de la gracia. Por eso el apóstol le dijo, mira, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y a qué nos invita Jesucristo? ¿Cuál es la invitación tierna que Jesús nos hace? En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está tocando a la puerta de tu corazón? Es el Señor Jesús.
El ser humano mayormente tiene a Cristo fuera de sus planes, Cristo fuera de su vida, Cristo fuera de su matrimonio, Cristo fuera de la educación de sus hijos, Cristo por otro lado. Una religión, pero no Cristo. Y Jesús está afuera, pero Jesús está tocando la puerta porque Jesús es persistente, con amor, con misericordia, no se cansa. Jesús toca la puerta de tu corazón. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús se ofrece para entrar en tu casa y arreglar tu vida, cenar contigo y devolverte la paz que el pecado te ha venido quitando. Esa es la invitación de Jesús. ¿Y qué seguridad podemos tener nosotros al aceptar a Jesús como Salvador en nuestra vida? O sea, ¿qué seguridad tú puedes tener que si realmente tú vienes a Jesús así como lo hizo el carcelero de Filipo, así como el apóstol Pablo nos invita como mensajeros de su gracia a que hoy abras el corazón porque hoy es el día de la salvación? Así como Jesús está llamando a la puerta para que tú le abras la puerta de tu alma, de tu corazón, para que Él pueda entrar y vivir y arreglar tu vida y salvar tu hogar, tu familia. ¿Cuál es la seguridad que nosotros tenemos de que esto es así? Bueno, la Sagrada Escritura nos dice en 1 San Juan capítulo número 5, versículo 12 y versículo 13 dice: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. ¿Qué cosa dice la Biblia? El que tiene al Hijo de Dios, ¿qué cosa tiene? La Biblia dice: el que tiene a Cristo, el Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que sigáis creyendo en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué cosa es lo que tenemos en Cristo? Vida eterna. ¿Qué cosa es lo que tenemos en Cristo? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Las cosas en la palabra de Dios se han escrito para que nosotros podamos entender, comprender que el verbo de vida, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para darte la esperanza de la vida en abundancia. Jesús dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Por eso la palabra de Dios nos dice que Jesucristo hoy te está llamando para que abras las puertas de tu corazón, porque Él tiene grandes planes para ti. Y si se la abres, según la Biblia, según la sagrada palabra de Dios, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. ¿Sabes? Hoy tú tienes que ser una de esas personas que crees, porque el Evangelio se predica y pocos son los escogidos. Dios llama a muchos, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? No es porque Dios no los quiere salvar, es porque el ser humano cierra la puerta y no le abre la puerta a su corazón a Jesús y deja a Jesús por fuera. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1 y el versículo número 12. San Juan 1:12 dice así: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes qué? Si tú crees en Jesús en esta hora, en este momento, Dios te da el derecho de ser hijo de Dios gracias a los méritos de Jesús, gracias a la sangre preciosa de Jesús, gracias a la intercesión sumo pontífice y sacerdotal de Cristo Jesús. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer en Jesús, venir a Jesús tal como estás, aceptar a Cristo hoy en tu vida, venir así con todos tus problemas, tus pecados, arrepentirte a los pies de Jesús, llorar a los pies de Jesús, arrepentirte de corazón, bautizarte, creer en el plan de Dios, creer que Dios va a transformar tu familia. Ven a Jesús así como estás. Dios va a trabajar solamente en la luz. Dios no trabaja en las tinieblas y la luz es Jesús. Cuando tú vienes a Cristo, Dios puede trabajar. Si tú vienes a Jesús, no solamente recibirás el perdón de tus pecados. Si te lavas en la sangre de cruz de Jesús, en esa sangre bendita que Él derramó en la cruz, y tú aceptas esa sangre por medio del bautismo que simboliza la muerte al mundo y la resurrección con Cristo Jesús, Pablo se lo dijo muy bien al carcelero: si te bautizas y lavas tus pecados e invocas el nombre de Jesús, serás salvo tú y tu casa. Esa misma noche el carcelero lo hizo. Y la Biblia dice: y los bautizó con él y toda su familia. Mi oración es hoy que tú seas parte de los elegidos de Dios, que le des el privilegio a Dios de que Dios hoy pueda reclamarte como hijo suyo, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que ha recibido a Cristo se ha ganado el derecho de ser hijo de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tus bendiciones, por el llamado que hoy nos haces,
y porque podemos ser salvos hoy por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.